¿Cómo nosotros podemos sanar nuestras heridas emocionales? Creo que estoy frente a personas que han sido heridas en sus emociones en algún momento de sus vidas. No necesita ser heridas tan lejos en la niñez, pero sí es el momento cuando más susceptibles somos, ¿no?, a los daños. O cuanto más tiempo pasa entre la herida y resolver la situación para que se empiece a sanar. En la psicología hay distintas escuelas que proponen encontrar o resolver o ayudar a resolver los problemas del ser humano. Algunas de ellas son el psicoanálisis, por ejemplo. Ellos encuentran que el problema del ser humano está o en el inconsciente o en el subconsciente. Hay otra escuela en psicología que se llama cognitivo-conductual. O sea, tiene que ver con nuestros pensamientos y con nuestras conductas. Y ellos proponen que el problema del ser humano está en creencias distorsionadas. Piensan mal porque tienen creencias equivocadas y llevan a pensamientos, y estos pensamientos llevan a conductas malas en sus vidas. El conductismo es otra corriente en la psicología. Propone que el problema del ser humano es el estímulo que lleva a reacciones. Viktor Frankl, un famoso, ustedes lo conocen muy bien, ha escrito un libro que le habla del sentido, ¿no es cierto?, y el propósito de la vida. Bueno, él propone que el problema del ser humano es que no ha encontrado el sentido en su vida, no ha encontrado el propósito para desarrollarse. Hay una escuela sistémica en psicología donde ayudan muy bien los bloques familiares y las estructuras familiares, y ellos ven el problema en una falla en la comunicación en el sistema familiar o en el sistema laboral. Vamos a abrir un texto bíblico, Isaías capítulo 59, verso 2. ¿Cuál es la mirada del cristianismo? Bueno, el cristianismo tiene una mirada un poco más holística. Sí, todo lo que hemos escuchado de las corrientes psicológicas son válidas. Nosotros no venimos a contrariarlas ni a hablar mal de ellas, pero son percepciones humanas ante situaciones humanas. Isaías 59, verso 2, el texto dice de esta manera: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escuchar. Para el cristiano el problema es el pecado. Para el cristiano y la Biblia es que el pecado nos está separando de Dios, nos está distorsionando la comunicación con Él. Y la respuesta básica del cristiano es que nosotros necesitamos ahora mirar holísticamente nuestras vidas emocionales para poder encontrar ahora sí el complemento necesario para cerrar el circuito sanador que bien lo vienen haciendo tal vez los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, el buen amigo, la comadre de la esquina, todo aquello que ponen oído ante nuestros clamores y sufrimientos. Ahora viene Dios y nos dice que las heridas tienen que ver con la situación en que vivimos del dominio del pecado. ¿Cuál es el concepto que podemos tener a las emociones? Siempre se estudiaron las emociones negativas como causantes de problemas psicológicos en las personas. En algún momento, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, Hitler usó las emociones para cambiar la manera de pensar de toda una nación. Y logró llevarlos ¿a qué? A una tremenda guerra. ¿A partir de qué llegó a cambiar las conductas de las personas? Emociones. Mientras venía manejando y pensando en el tema esta noche, pensaba en las publicidades, cómo también buscan impulsar en nosotros botones que destapen, por decirlo de alguna manera, una emoción. Y creen o nos venden ilusiones para que nosotros ahora sí encontremos el sentido o el propósito para nuestras vidas. Ahora sí, yo tengo tal celular, o si yo tengo tal marca de auto, o si yo uso tal marca de ropa,
voy a estar y voy a obtener el prestigio, la felicidad o la importancia que buscaba tener en un contexto y siempre me ha sido negada. Ilusiones. Estamos volviendo a la caverna que aprendíamos en filosofía, en donde decían que la gente se guiaba por imágenes, ¿no es cierto?, de la sombra que pegaba en las personas y impactaba en el fondo de la caverna solamente las sombras. Entonces él tenía un concepto de la realidad a partir de sombras de la realidad. Y nosotros hoy estamos como volviendo hacia ese concepto porque somos una cultura que estamos detrás de las imágenes. Los smartphones, las pantallas, están generando un cambio en nosotros. Ahora, las emociones motivan la mayoría, no todas, pero la mayoría de las conductas y decisiones que nosotros tomamos. Cuando uno estudia marketing hay un concepto que se llama venta caliente, ¿no es cierto? Esos artículos que te colocan justo en la caja para pagar. Y llegás allí con toda la ansiedad de que me acordé, no me acordé, ¿será que no me faltó algo? Y usan todo ese tipo de emociones para que ahora caigas y tomes alguno de esos productos. Fíjense, ¿no? Ahora, las emociones motivan la mayoría de las conductas, pero la ausencia de emociones o la exageración de las emociones en nuestras vidas producen problemas y pueden producir patologías. Hay 3 emociones positivas y esas 3 emociones positivas están antes del pecado, en Adán y Eva. ¿Cuáles son esas 3? El amor, la alegría y la paz. Estas existen antes del pecado y no son emociones negativas, sino son emociones positivas. Pero la falta de expresión de las emociones trae problemas. Fíjense, por ejemplo, los que están en un estado maníaco o aquellos que son psicópatas, que no pueden amar. O aquellos que son esquizofrénicos, que encuentran la paz justamente en la ausencia. Esa ausencia no es saludable y esa paz tampoco. ¿Qué emociones negativas podemos tener que van a herirnos aún más de lo que podemos haber recibido en nuestras heridas? El enojo, el miedo, la tristeza, la culpa y la vergüenza. ¿O casualidad? Estas aparecieron después de la entrada del pecado. El enojo aparece cuando yo veo una injusticia y me enoja mucho. Pero el texto bíblico me habilita a enojarme, ¿no es cierto? Pero sin pecar. O sea, hay un índice normal de enojarme, pero hay un limitante en los principios bíblicos, sin pecar. Otra de las emociones que nosotros tenemos, que son de las negativas, recién mencionamos, es el miedo. Es necesario el miedo en nosotros, porque nos advierte de riesgos o de peligros. El miedo nos paraliza, y el miedo, si lo perdemos de control, puede llegar a brotar en nosotros ataques de pánico. La pandemia fue un cóctel interesante para que en varios de nosotros podría haber sucedido alguna situación con el miedo. El otro sentimiento negativo es la tristeza. Especialmente viene cuando perdemos algo. Cuando pierdo por la muerte, cuando me separo porque mi hijo se va a estudiar a otra provincia, a otro país, cuando ya mis hijos se van de casa porque ya se casan, ya hacen su familia y experimentamos ahora el nido vacío y empezamos a extrañar su presencia, sus ruidos, sus acotaciones, sus gastos y tantas otras cosas más que los hijos nos dan. O cualquier otro desprendimiento va a generar tristeza. ¿Es normal la tristeza? Sí. Pero tenemos que controlar nuestras emociones negativas. Al cierre del mensaje, quiero presentarle una propuesta para controlar nuestras emociones negativas. Si no controlo la tristeza y dejo que la tristeza fluya a través de mis pensamientos, puedo correr el riesgo de caer en un estado depresivo. Fíjense en la necesidad de controlar y sujetar y tener dominio sobre estas emociones.
Una señora estaba muy triste en una ocasión porque su mamá había fallecido hacía 3 meses atrás. Su mamá, antes de ir al descanso, le regaló un objeto que tenía ya procedencia de regalos de madres a hijas, de madres a hijas, y tuvo la desventura de que le asaltaron justamente ese objeto y cayó en una tristeza. Pero no administró, no gerenció las emociones y empezó a caer en una depresión. La culpa es otro de los sentimientos o emociones negativas. La culpa es el enojo con uno mismo. ¿Se enojó alguna vez con usted mismo? Claro que sí. ¿Cómo puede ser que otra vez yo, ¿no es cierto? Ese enojo. Ahora, hay culpas verdaderas y hay culpas falsas. La culpa verdadera es cuando violé la ley, cuando fallé, cuando traicioné, cuando pequé. Este es un instrumento del Espíritu Santo para advertirme, te estás yendo hacia la desobediencia y con esta incomodidad que es la culpa verdadera, te estoy invitando a volver a Dios. Pero después hay una culpa falsa y tenemos que identificar muy bien porque justamente nos venden la culpa falsa como parte de la culpa verdadera. La culpa verdadera va a producir Dios en nosotros. La culpa falsa va a producir otro ser humano en nosotros. O nosotros a nosotros mismos. Cuando te maltratan y te echan la culpa por todo. Recién vengo de escuchar en un diálogo familiar cómo se echaba la culpa una parte del vínculo conyugal a la otra parte. Yo te dije, vos no me hiciste caso y ahora sucedió lo que yo profeticé. Entonces tenía todavía más argumento como para recaer sobre el otro que tenía la culpa. El quinto sentimiento que nosotros consideramos como negativo es la vergüenza. Descubro algo que hice mal y me avergüenzo. ¿No ha pasado? Me descubro que hice algo mal. ¿Saben? Eso lo sintió Adán y Eva cuando pecaron, la vergüenza. Vamos a otro texto bíblico, Hebreos capítulo 12. El apóstol Pablo nos advierte de las emociones y nos advierte de un riesgo tremendo que tenemos con respecto a la gestión de las emociones. Si no gestionamos nuestras emociones de manera correcta, podemos caer en este problema. Hebreos capítulo 12, verso 14 y verso 15. Dice el apóstol Pablo en el verso 14, seguid la paz con todos. Sabio consejo. Sigue diciendo, y la santidad sin la cual nadie puede ver al Señor. 2 requisitos para poder ver al Señor. Estar en condiciones para ir a su segunda venida, al cielo con Él. Estar en paz con todos. Entonces me pregunto, ¿cómo está mi paz con todos? Y la santidad es ser semejante a Cristo, es buscar día a día, contemplar la imagen de Dios, traer a mi mente quién es Dios, su santidad, su poder, lo todopoderoso que es, lo omnisapiente que es, lo preocupado y ocupado que está por mi salvación. Verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Otra vez nos advierte, ¿no? Alcanzar la salvación, que es la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella también no solamente vos te contamines, sino que contamines a otros. La amargura es una expresión del enojo y de la tristeza. O la amargura es el disfraz de cualquiera de uno de estas emociones negativas. Puede ser el enojo, la amargura puede disfrazar el miedo, la amargura puede estar disfrazando la tristeza, la culpa o la vergüenza. Quiero analizar con ustedes el caso de Adán y Eva. Pensemos un poquito. Dios los creó, los hizo perfectos, les puso en un ambiente controlado, sano, santo. No había necesidad de aire acondicionado, de calefacción, no había necesidad de ropa, de abrigo. Ellos tenían todo. ¿Cuál era el trabajo de Adán y Eva? Cuidar la creación. ¿Tenían que ser agricultores?
No, ellos eran recolectores. Ellos iban a recolectar las bendiciones que Dios les daba de distintos frutos. Muy parecida a la filosofía de vida de nuestros hermanos guaraníes. Vieron que ellos no trabajan. Ellos recolectan lo que la selva le da para ellos. Sienten hambre, se van y cazan. Sienten hambre, van y buscan una fruta, una verdura. Y mientras entre el hambre y la búsqueda están disfrutando de la vida. No consumen con tarjeta de crédito, no corren detrás de 2 trabajos. Tienen otro estilo de vida muy distinto al nuestro. Bueno, Adán y Eva estaban en un contexto muy parecido. Ahora sucede lo del pecado, ¿no? La desobediencia. ¿Cómo fue el mundo de Adán y Eva cuando desobedecieron? Cambió totalmente. Ellos se dan cuenta que pecaron, miran el mundo exterior y ¿qué vieron? Que las hojas empezaban a marchitar, empezaron a ver que ellos se notaron distintos, el mundo exterior cambió. ¿Cómo ellos percibieron a través de los sentimientos? Bueno, ellos, por ejemplo, escucharon la voz de Dios, percibieron la voz de Dios. ¿Qué interpretaron ellos cuando escucharon la voz de Dios? Nos va a matar. Metimos hasta el cuello el error y ahora viene a matarnos. Entonces ellos tuvieron una realidad en un mundo, ellos recibieron la percepción por medio de sus sentidos, la voz de Dios, y entonces ellos empezaron a interpretar pensamientos y evaluaciones. Dios viene a matarnos, nosotros hicimos todo lo malo, y empezaron a generar una película catastrófica para su vida. Para que luego ahora se despierte un tipo de emociones con esos pensamientos, que esas emociones eran de vergüenza, de culpa y de algo que Dios no quiere que tengamos, miedo. ¿Y qué acción llevó en ellos? Esconderse. No acudir ante el primer llamado de Dios. ¿Cuántas veces Dios llamó a Adán y Eva? ¿Dónde están? Adán y Eva, ¿dónde están? No sabemos cuántas veces, pero fueron varias veces. Ahora, la inteligencia emocional es algo muy importante en nosotros. Es una necesidad de identificar primero mis propias emociones, identificar las emociones de los otros, porque tu emoción va a querer afectar mi emoción y mi emoción va a intentar afectar tu emoción. Entonces, saber gestionar estos, percibir las emociones. Fíjense, hay gente que son muy inteligentes, pueden ser doctores de esto, doctores de lo otro, genios en la parte intelectual, pero fracasan en administrar y tienen problemas en sus relaciones. Son genios en un aspecto, pero fracasan en no poder gestionar sus emociones. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Empezó a gestionar emociones negativas en él. ¿Qué él quería? Que el padre se muera. Porque ¿qué él quería finalmente? La herencia. Pero el padre estaba joven, estaba bien de salud. El médico decía que tenía hilo para rato en el carretel. Entonces él anticipa la herencia y hace un pedido. El padre es la manifestación de los sentimientos buenos, el amor, la paz, y le concede. ¿Qué produce en el hijo? ¿Qué emoción cuando él recibe la herencia? ¿Alegría puede ser? Claro, pero una alegría verdadera o una alegría falsa. Una alegría tramposa. Y con esa falsa alegría él se va al mundo, y cuando pierde todo y recuerda de su padre en su mente y dice, voy a volver, ¿con qué emoción vuelve? Con la culpa. Fíjense que decisiones tomadas a partir de emociones no correctas, no elaboradas, nos van a terminar perjudicando mucho más. Ahora, esa falsa alegría a él lo ha llevado a experimentar una verdadera culpa. Y ahora él vuelve a su casa y el padre, ¿cómo lo espera? Con las emociones positivas. Amor, alegría y ¿qué más? Paz. ¿No lo recibió así?
Hay algunas creencias sobre las emociones que yo quiero ser puntual aquí, pero sí quiero hablar de ellos. Algunos dicen, y son falsas estas argumentaciones, las emociones no son importantes, la razón es más importante. Como decimos a veces los padres a los niños cuando lloran, no lloren los hombres. Es una falsedad absoluta eso. Los demás son responsables de mis emociones. ¿Por qué estás triste? Y por culpa de el otro. No. Yo tengo que ser responsable de administrar y gerenciar mis emociones. Moisés, ¿se acuerdan cuando Dios dijo, ve a la roca? ¿Qué él tenía que hacer con la roca? Háblale a la roca. Pero Moisés se enojó un poquito y no le gritó a la roca. Se enojó un poco más que gritarle. ¿Qué hizo? Le pegó a la roca. ¿Y qué le dijo Dios? Él dijo, no, es por culpa del pueblo. Y Dios le dijo, no, muchacho. Vos sos el responsable. Tenés que administrar tus emociones. La situación, las circunstancias determinan mis emociones. No pueden condicionarte estas situaciones, tus emociones. Tenemos que gerenciar nuestras emociones. No. Pastor, yo no cambio. Mis emociones son así, las heredé. Son incambiables. Eso es otra gran mentira. El corazón, dice Blaise Pascal, tiene razones que la razón desconoce. Otra gran mentira. Algunas características de los pensamientos que nos enferman. Saben, detrás de las emociones se esconden pensamientos, creencias y motivaciones. También detrás de los pensamientos hay una historia, hay gente que ha sufrido, hay gente que no ha sabido valerse y manejar algunas situaciones en su vida. Son falsos algunos pensamientos porque se exageran. Cierta vez un pastor visitó a un joven que la mamá le había dicho que él no aprobó matemática porque él era un burro. No hay madres así aquí, ¿no es cierto? Le dicen a los hijos que son inteligentes, que le puede costar matemática, pero ya lo va a superar. No, a él le dijo que era un burro. Entonces el pastor lo visitó y le preguntó cómo está, y él le dijo, mire pastor, yo soy un burro, no voy a poder terminar la primaria, ni la secundaria, ni la terciaria, porque ¿qué voy a hacer sin matemática? Entonces el pastor le dijo, si el cristiano no afecta sus estudios por sus creencias, entonces no se está preparando para entrar al reino de los cielos. No eres un burro, eres un hijo de Dios y eres una persona especial. No aceptes valoraciones de otras personas hacia tu persona. La única valoración que tenés que aceptar hacia tu persona es lo que dice Deuteronomio 28, y dejo como tarea para que ustedes lo lean en casa, pero Deuteronomio 28 dice que si confiamos en Dios, Dios nos va a hacer cabeza y no cola. Somos una maravilla hecha por Dios. No podemos aceptar otro tipo de sentimientos y emociones hacia nosotros. Algunos pensamientos son inútiles. Por ejemplo, nadie me quiere. No ayuda eso. Claro que alguien te va a querer. Empezando por Dios. Algunas creencias falsas que nos afectan nuestras emociones. Fíjense, hay creencias limitantes. No valgo nada, no sirvo, no puedo. ¿Escucharon? Se limitan. No te limites. Dios todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otro tipo de creencias demandantes. Él debe, no debemos, deberíamos. Otras creencias falsas, autoexigentes. Yo debería, yo no tendría, yo necesitaría. No, tranquilo, aflojemos un poco en la exigencia. Somos errables, pecadores, imperfectos. O los catastróficos, no lo soporto más. Yo ya escuché varias veces decir, hermanos, pastor, usted me va a disculpar, pero yo no soporto más a ese hermano. O no soporto más a mi esposo. O no soporto más mi trabajo, mis compañeros. Es imposible soportar esto, pastor.
Esto es absolutamente terrible. ¿Cómo puede ser que me haya pasado a mí? Muchas veces los problemas, ¿saben?, son pequeños, pero ante la exageración lo magnificamos tanto que lo hacemos hasta más grande que Dios, que todo lo puede. Otro de las creencias falsas que nos afectan nuestras emociones son las exageraciones. ¿Sabe? Todos me rechazan, nadie me quiere, nunca me visitaron, siempre me ignoraron, todos están en mi contra, nada me dieron. Fíjense esas expresiones. Todos, nadie, nunca, siempre, todo, nada, nos hacen mal. ¿Qué relación hay entre los principios, las emociones y el Espíritu Santo? Saben, los principios bíblicos son los que dicen un así dice Jehová. Principios bíblicos. Esos principios bíblicos ponen límites a nuestras emociones. Nuestras emociones pueden ir hasta allí. Yo me puedo airar, pero dice no pequéis. Y cuando dice no pequéis, yo voy a los 10 mandamientos y me encuentro que me airé con el hermano, pero ahora los 10 mandamientos en un inciso me dice no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Entonces ahí está limitando. Yo me puedo enojar, pero no puedo ir más allá del principio bíblico. Entonces me organiza la gestión de mis emociones. Ahora el Espíritu Santo es el sanador de nuestras heridas emocionales. Y Él es el que aplica a su vez los principios de la palabra de Dios para poner límites a nuestras emociones. Nuestras emociones restauradas, equilibradas y sujetas a la palabra de Dios son la mayor evidencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Nuestras emociones restauradas, porque venimos heridos al Evangelio, equilibradas y sujetadas a la palabra de Dios son la mayor evidencia de la palabra, de la acción y la presencia de Dios en nuestras vidas. Un pastor perdió a su hijo una vez por una enfermedad, falleció. Y tenían él y toda su familia una angustia terrible por la desaparición de su hijo. Y su emoción como pastor afectaba toda la emoción de su familia, de sus otros hermanitos, de su esposa. Un día ese pastor clamó a Dios. Dios le dio paz, que es una de las emociones sanas. Él comprendió y compartió ahora lo que él vivenció con Dios. Y eso no solamente lo sanó a él, sanó a su familia de la pérdida afectiva que habían experimentado. Es por eso que los principios, más el Espíritu Santo, más las emociones correctas, nos van a dar a nosotros el dominio propio. Repito, los principios, más el Espíritu Santo, las emociones correctas nos van a dar como resultado el dominio propio. Segunda Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que Dios nos dio, amor, poder y dominio propio. Reclamemos eso a Dios. Gálatas 5, versos 22 y 23. Si la conversión no afecta las emociones, es mejor dudar de esa conversión. Si alguien te dice, yo soy converso, yo soy un cristiano, pero está todavía masticando emociones negativas, yo tengo que dudar de esa conversión. Dios todavía no hizo el cambio profundo y radical en ese corazón, pero Dios quiere hacer. Hay veces que nosotros resistimos al terapeuta divino. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Y el amor se manifiesta con gozo, con paz, con paciencia, con benignidad, con fe, con bondad, con mansedumbre, con templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. El Espíritu genera las emociones perdidas en el Edén en cada uno de nosotros, que es el amor, que es el gozo y es la paz. El plan de salvación para nuestras emociones heridas está en Lucas 4, cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cristo tiene el profundo anhelo de tomar tu herida, manipularla para limpiarla y, si le permites, sanarla.
Salmos 126, verso 1 al 3 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová en estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres, dice el texto bíblico. Dios quiere hacer cambios, quiere traernos del Sión donde teníamos las heridas abiertas y traernos de regreso para que ahora otros nos vean y digan: mire, este hombre, esta mujer era tan herida, perdón por la palabra, era un amargado y ahora es alguien agradable. Era un quejoso, ahora es alguien que de él solamente brotan otros tipos de términos. No hablaba bien de nadie. Me ha felicitado por una pequeña acción que he tenido. Es una sorpresa. ¿Qué le ha pasado a esa persona? Dios vino a sanar sus heridas emocionales. Por eso dice Romanos 5:45, sabemos con cuánta ternura nos ama Dios. El amor es la mayor necesidad que el hombre hoy tiene. Por eso se es engañado muchas veces por falsos amores. Permítanme cerrar con las emociones de Jesús. ¿Quieren conocer algunas de ellas? Elena de White, en Conflicto de los Siglos, página 12, dice: las emociones de Jesús eran verdad, amor y tacto. Un poquito más adelante, en la página 137, dice: muchos tienen una idea errónea sobre Cristo, que era triste o que tenía amargura. No era así que Cristo. Cristo era alegre. Jesús gestiona las emociones. En el caso de Pedro, cuando éste quiso matar a Malco, ¿se acuerda? Y agarró la espada y cortó la oreja, y Jesús gestionó allí esa emoción equivocada de Pedro. Por eso el principio bíblico es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Evangelio nos dice que Jesús resolvió nuestro problema de pecado. Nuestras heridas emocionales tienen que ver con la existencia del pecado, con lo que otros han hecho en nosotros o no han hecho por nosotros. Dios viene a sanar nuestras emociones, aunque en el inconsciente pueden quedar allí para sabotearnos en algún momento de tentación, pero acudimos una vez más a Cristo nuestro protector y Él nos librará, como dice el salmista, y cantaremos cantos de alegría. Cristo quiere, en este proceso de sanación, usar el psicólogo, el amigo, el terapeuta, pero por sobre todo el Espíritu Santo, para hacer lo que el hombre no puede hacer y gestar ese cambio que solamente Él puede producir en cada uno de nosotros. Entregar a Dios las heridas implica hacer la voluntad de Él y empezar como estilo de vida, pensar, vivir, relacionarme, interpretar, planificar y actuar como Dios pide en sus 10 mandamientos. Yo quiero esta noche invitarte a que pruebes con Jesús. Es maravilloso lo que Él puede hacer. ¿Qué emoción tienes herida hoy? Esa herida abierta. ¿Por qué no entregárselo esta noche a Él? Cada uno gestionamos en tiempos distintos la resolución de heridas emocionales, pero que en ese proceso esté Dios presente. Los recursos humanos que hay con los terapeutas y los amigos, pero sí necesariamente el Espíritu Santo cerrando esas heridas, aliviando el dolor y permitiendo que podamos concentrarnos un poco más en el presente y olvidarnos un poco más del pasado y no angustiarnos tanto por mañana. Vive cada día. Cada día tiene su propio afán. Probar con Jesús. ¿Por qué no? Tomar esa emoción, colocarla en tu mano. Duele porque te lastimaron. Pero hacer algo que tal vez nunca hiciste. Entregar, soltar y retirar tu mano. Para que ahora esa emoción herida, abierta, doliente, pueda ser tratada por el médico, Cristo Jesús. Quiero orar por esa decisión. Es algo necesario.
tiene que ver con un cambio profundo y radical en nuestras vidas. Y tiene que ver finalmente con la victoria del Evangelio y de Cristo Jesús en mí. Cristo me ha cautivado. Cristo me posee. Cristo me restaura. Cristo me sana. Su Espíritu Santo saca de mí todo contaminante que infecta mis heridas para que día a día se cicatricen y tenga yo la experiencia de vivir la paz, el amor y la alegría. ¿Podemos orar por eso? Podemos ponernos de pie y yo quiero pedir al Señor esta noche y quiero colocar también mis heridas ante sus manos y que Él pueda actuar de manera poderosa esta noche en nosotros. Amante Padre, posiblemente muchos hemos caminado con heridas abiertas, provocadas por otros, o cosas que nos han hecho, o cosas que no se nos han dado. Tal vez hemos tratado de ignorarlos y depositarlos como en un almacén, pero puede ser que la situación actual sea de corazones que ese almacén esté rebalsado por heridas. Y queremos colocar todo eso en tus manos. Posiblemente nunca hicimos de desprendernos de nuestras heridas, porque a veces podemos acostumbrarnos a su presencia. Podemos hacer un vínculo hasta afectivo con lo que nos hiere y nos maltrata. Permítenos experimentar el milagro de desprendernos de ellos, dejar en tus manos esta noche. Tú conoces bien de qué estoy hablando. Tú conoces muy bien de lo que cada uno, lo que está esta noche aquí, de lo que están escuchando por la web, tienen en su corazón herido. Eso, justamente eso, que puede ser que nos avergüence, que puede ser que nos atormente, que puede ser que nos saque lágrimas una vez más en nuestros corazones, en nuestros ojos, en nuestra vida. Queremos colocar en tus manos. Queremos probarte, queremos experimentar esto lo que dice tu palabra, que tú eres un Dios que vienes a resolver nuestros problemas y nuestro mayor problema es el pecado que ha herido y lastimado nuestras emociones y que a su vez esas emociones nos llevan a nosotros a pecar también con emociones negativas. Tómalas, Padre. Queremos que nos sanes, queremos ser testigos ante otros del poder sanador que experimentamos ese jueves de noche cuando dejamos en tus manos y retiramos nuestras manos, no las sostenemos más, las abandonamos completamente a tu cuidado. Queremos desvincularnos emocionalmente con esas emociones que nos han herido. Queremos experimentar esa paz, ese amor, esa alegría, que son emociones positivas, que son el resultado del fruto y el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones. Permítenos vivir este milagro, ver cómo en un proceso diario nos sanas de esas heridas y a su vez podamos seguir profundizando nuestra lectura y nuestra comprensión por medio de la lectura de la Biblia, nuestra comprensión de ti, de tu plan para con nosotros. Y día a día descubrir cuán profundo, cuán alto, cuán ancho es tu amor para con nosotros. Que al retirarnos de esta casa podamos irnos con la paz, con la alegría, con el gozo y con el amor que es tu presencia. Rogamos esto en el nombre precioso, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.